Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:17 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la bienvenida a la doctora Rosalía Arteaga, ex ministra de Educación, ex vicepresidenta de la República, ex presidenta del Ecuador, y al doctor Milton Luna, ex ministro de Educación, secretario del Contrato Social por la Educación. Les invitamos para que desde la voz de la experiencia, en medio de esta pandemia, este crecimiento de los contagios, este semáforo de protección que se estableciera este domingo y que determina las limitaciones en la mayoría de cantones del país, cómo retornar a clases presenciales. La ministra de Educación la semana anterior anunció que se retornaba a clases en medio de inquietudes de maestros, de padres de familia, porque hay maestros, y hemos citado casos, que por esa estructura de la disposición del Ministerio de Salud no todos han podido ser vacunados, van a vacunarse, les llaman ya a la presencialidad y simplemente les dicen les falta 24 horas, 48 horas para que se cumpla el plazo y usted reciba la dosis de refuerzo. En medio de esto, la ministra de Educación, por disposición del COE Nacional, al activarse el semáforo de protección, se suspendió al menos por esta semana la asistencia a clases. Queremos recordar este anuncio de este fin de semana a través de la ministra de Educación, María Brown, respecto de esta disposición, por favor. Que durante esta semana se suspendan la presencialidad en los niveles de educación inicial, excepto en los 2 cantones que están en verde. En aquellos cantones de alto riesgo, 193 cantones a nivel nacional, la gran mayoría de los cantones. Durante esta semana se suspenderán las clases presenciales e iremos a una modalidad de educación a distancia en todos los niveles educativos de los cantones en rojo. Ese fue el anuncio de la ministra de Educación, María Brown. Sin embargo, quedan dudas y quisiera empezar con la doctora Rosalía Arteaga, luego de darle la bienvenida. ¿Cómo dar certezas? Este momento estamos ante el vaivén por la pandemia y el crecimiento de los contagios, para que cuando se retorne a clases haya las debidas garantías y seguridades sanitarias. Buen día, doctor Arteaga. Buenos días a todos, Miguel y a Milton. Una buena semana. Esperemos que no tengamos malas noticias a lo largo de esta semana y que podamos desarrollar las actividades con más o menos normalidad. Mire, Miguel, yo estoy muy preocupada porque América Latina y en particular el Ecuador han sido de los continentes y en este caso el país que más clases han perdido durante la pandemia. Desde que inició la pandemia, lo primero que se suspendieron en marzo del año pasado fueron las clases. Creo que Milton estaba de ministro todavía, no recuerdo. Pero en todo caso se suspendieron las clases y me preocupa enormemente el gran déficit que estamos teniendo en educación, lo que implicará que indudablemente tengamos un problema muy serio a futuro, en el presente y en el futuro. No sé si me están escuchando a mí. Sí, está al aire, doctora Rosalía Arteaga, plenamente. Ahí está al aire, porque que no le veía a Miguel y entonces no sabía si estaba, no veía a ninguno de los dos. Sí, entonces estaba un poco preocupada. Pero decía, la angustia es que el presente y el futuro de los chicos está ya sufriendo una severa afectación. En la mayor parte de países ha habido más clases que en el Ecuador, excepto algunos de América Latina y tal vez de África, pero en Europa, en Asia, etcétera, las clases han tenido una mayor regularidad. Por supuesto que hay que precautelar la salud de niños y de maestros, pero me gustaría que así como se ha dado a conocer la noticia que da la ministra de que se suspenden las clases, veamos si se han cerrado todos los restaurantes, veamos si se han cerrado los patios de comida donde los papás van con los hijos, si se han cerrado los supermercados. No, hay aforos, de tal manera que yo creo que debe darse un similar tratamiento. Yo creo que hasta las discotecas están abiertas, Miguel, y entonces allí no hay peligro. No. Esto me parece que es una distorsión absurda. Yo soy partidaria de que las clases tienen que mantenerse en su mayor parte con cierta presencialidad, decimos cierta presencialidad. Para ello, por supuesto, el Ministerio de Educación
tiene que precautelar cosas tan simples, pero creo que no se han tomado las debidas precauciones, como por ejemplo, de que exista agua corriente y lavamanos en todas las escuelas públicas y en todas las escuelas privadas, por supuesto, pero las públicas son las que tienen más carencias. Yo recuerdo antes de la pandemia haber ido a Jipijapa y solamente tienen ciertas horas el agua en los casos en que tienen agua, haber estado en el Chota y que no tienen baño en ciertas escuelas y colegios. Veamos también, y creo que aquí hay otro punto para llamar la atención, que los colegios más peligrosos son los del milenio, las escuelas del milenio, aquellas multitudinarias, mastodónticas, en donde es difícil, por supuesto, cumplir aquello del distanciamiento social. Y vemos cómo, y lo he visto en los diarios nacionales y en las noticias nacionales, cómo en provincias como Esmeraldas y Manabí están funcionando escuelas comunitarias de voluntarios, niños más grandes que están preocupándose de dar clase a los más chiquitos, que están improvisando escuelas. Mire, esto es la realidad, esto se está dando, así es que me preocupa muchísimo disposiciones generalizadas y que no se tome en cuenta que el mayor perjuicio que van a tener los chicos, más que el posible contagio, es precisamente el perder la vida en el sentido de no tener acceso a educación y que por lo tanto sus condiciones de pobreza, de miseria, porque esto está afectando a los más pobres. Los niños de colegios privados tienen todos laptops, tienen iPods, tienen iPads, tienen papás y mamás que se están preocupando porque alguien puede quedarse en la casa. En cambio, las mamás y los papás que están trabajando dejan a los niños solos. ¿Usted cree que están con menos riesgo? No es así, tienen más riesgo de contagio y el riesgo mayor de perder su futuro. Esta es mi primera apreciación respecto a las medidas que se han dado en los actuales momentos. Usted ha dicho un hecho importante, doctora Rosalía Arteaga, volver a una relativa normalidad, pero con las debidas precauciones. Si es que en temporada normal no tienen acceso al agua ni a un baño, simplemente esto pudiera ser un mayor detonante con una circunstancia, de acuerdo a los datos entregados este domingo, daban cuenta del crecimiento notable y notorio de contagios en niños y adolescentes. El índice de positividad bordea entre 40 y 50%, una demanda que ha hecho de las casas de salud 47 pacientes menores de 18 años internados en las últimas semanas, 37 en hospitalización y 10 en las unidades de cuidados intensivos. Es decir, volver a esto que es fundamental, el aprendizaje, la enseñanza, pero como condición fundamental, las debidas precauciones, doctora Rosalía Arteaga. Así es, Miguel, hay que tener las debidas precauciones. Como digo, algunas son elementales que tienen que ver con la sanidad. Justo estaba escribiendo un artículo para uno de los diarios con los que colaboro, en donde retomaba la vieja canción de Ping Pong es un muñeco de cara de cartón, se lava las manitas con agua y con jabón. Vea que usted que en estas canciones populares que yo se las oí a mi madre y que se las he cantado a mis hijos y a mis nietos, usted recoge sabiduría popular, lavarse las manitas con agua y con jabón, bien lavados, pues no. Nosotros hemos visto hasta tutoriales de cómo se deben lavar las manos, haciendo espuma, viendo que las uñas queden bien lavados, que los brazos, que las muñecas, que los antebrazos se laven, para que los niños y los adultos también tengamos esa seguridad de que al menos las manos van a estar lavadas, de que vamos a usar, por supuesto, la mascarilla, de que debemos tener ese distanciamiento social. Hay que tener los cuidados y yo lo que realmente sugiero al Ministerio de Educación hacer un inventario veloz, rapidísimo, de que en qué escuelas no hay suficientes lavamanos, en qué escuelas no hay esta facilidad del agua corriente. Y ahí sí, si es que el ministerio no tiene digamos, las posibilidades económicas para subsanar esto inmediatamente, ver qué fábrica queda al lado, qué empresa queda al lado de la escuelita, qué comunidad puede colaborar y construir de emergencia lavamanos, ¿no? Eso es fundamental. Yo diría que es la primera cosita que se debió haber hecho en cuanto empezó la pandemia, pero desafortunadamente seguimos con estas carencias. Y luego, por supuesto, ir viendo los aforos de acuerdo a las posibilidades en cada cantón, en cada parroquia. Pero me angustia sobremanera esto de que otra vez se cierran. Como digo, los niños que tienen recursos no van a sufrir tanto porque van a estar conectados online y aquellos que no tienen, se dice
que, no sé, 4 de cada 6 hogares, o tal vez inclusive más, o al revés, me parece que 6 de cada 10 hogares no tienen acceso a Internet de calidad que les permita conectarse con una plataforma, porque a veces hay una distorsión, se dice, pero si todo el mundo tiene celular, ¿pero qué clase de celular? Son esos de prepago que no le permiten a usted conectarse, o minutitos que se le van rapidísimos. Usted tiene 2, 3 hijos. Esto es imposible con un celular, entonces necesitamos que los niños asistan a clase. Con los cuidados, sí, pero tratando de extremar esos cuidados al máximo y también extremar la posibilidad de que los chicos asistan presencialmente a clase. Bienvenido al doctor Milton Luna, exministro de Educación del Contrato Social por la Educación. Milton, usted comparte las inquietudes que ha planteado la doctora Rosalía Arteaga respecto de esta preocupación por la suspensión de clases presenciales en medio de este crecimiento de los contagios y en medio de preocupaciones por contar al menos con los servicios básicos en las escuelas del país, escuelas y colegios del país. Buen día. Sí, muy buenos días, estimado Miguel, muy buenos días también a Rosalía. Sí, efectivamente comparto algunas de las inquietudes, de los criterios de Rosalía y me permito también abundar sobre estos temas y otros adicionalmente. De manera previa, tengo que comentarle a Rosalía que salí del Ministerio de Educación en junio del 2019. Respecto a la pregunta formulada por Miguel, tengo que decir que es necesario precisar algunas cuestiones de decisión que toma el COE y el Ministerio de Educación que deben ser asertivas, deben ser oportunas y deben ser rápidas para generar un ambiente no de incertidumbre y de falta de credibilidad en la palabra de la autoridad pública. Con lo que quiero señalar es que, bueno, hasta la semana anterior, día jueves, viernes, tenía una versión y por lo que conocíamos del crecimiento exponencial de la enfermedad, de la pandemia, de expansión del virus, pues había que tomar la medida que se tomó el día domingo. El día sábado, si no estoy mal, el vicepresidente de la República había señalado que es importante tomar la medida de suspensión temporal en esta semana que se avecinaba como una semana explosiva, que efectivamente el COE ya con los datos acopiados nos ha señalado al país. Entonces, este es un primer punto, ¿no? ¿Cómo asumir esta semana? A mí me parece que la decisión tomada el día de ayer por las autoridades del país, el COE, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el día de ayer de suspender es una muy buena decisión. Pero mi pregunta es, ¿cómo vamos a utilizar y cómo estamos asumiendo esta medida de emergencia? Se ha presionado efectivamente para que tomemos en cuenta de que debemos frenar en estos días la pandemia. Decisión acertada de parte del Estado, pero si la ciudadanía, si las familias, si los seres comunes y corrientes que estamos transitando por la ciudad no asumimos esa emergencia, pues no ha pasado absolutamente nada. Si siguen, en esto bien señalaba Rosalía, si siguen funcionando, al menos esta semana, con total despreocupación, una serie de espacios sociales, si nos seguimos reuniendo desaforadamente, si hay reuniones clandestinas de celebraciones, si no conversamos dentro de los hogares con nuestros hijos para efectivamente guardarnos, contenernos, protegernos, por supuesto que la medida no va a surtir esta semana bien por la decisión, en este caso, de
bien por la decisión del COE, pero ya había efectivamente la atención de las familias en este concepto de corresponsabilidad para que tomamos efectivamente nuestra responsabilidad. No sé si se me está escuchando, Miguel. Sí, le estamos escuchando. Doctor Milton Luna, ¿cómo lograr, sí. cómo lograr que estas preocupaciones se plasmen en una realidad con una circunstancia? Si bien es importante la asistencia a clases en condiciones normales de los estudiantes, de los alumnos, para la enseñanza-aprendizaje directa, hay algunas preocupaciones, algunas inquietudes, doctor Luna. Por ejemplo, hemos recibido quejas de algunas maestras que tienen que concurrir, que se les dispone la concurrencia y no tienen el refuerzo. Y en el sistema de salud a veces les hacen problema porque no han cumplido a rajatabla los 5 meses, la edad, habiendo las vacunas. ¿Por qué no se faculta y se facilita que pudiera administrarse al menos quienes están en un sector tan importante como la salud? Como la educación. Lo que usted señala, me parece crucial también aportar. Es necesario que el sistema educativo no se paralice. Yo creo que esto es fundamental. Y que juguemos con todas las modalidades necesarias para que este sistema funcione. ¿Qué quiero decir con esto? Donde exista posibilidades de realizar la presencialidad, que sí existen en el país, pues adelante, pero demos y construyamos y generemos las condiciones necesarias para que eso se dé. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir dotar de agua potable, dotar de condiciones sanitarias a esas escuelas para que precisamente puedan llevar a cabo el ejercicio de la presencialidad. Pero hay otras zonas, hay otras circunstancias, otras escuelas del país donde por el momento, y yo creo que hacia futuro, va a seguir siendo muy problemática la presencialidad. Entonces, de hecho, aquí tiene necesariamente que crearse firmemente las condiciones para el desarrollo de la modalidad telemática. Es decir, si en esas zonas no existe Internet, hay que dotar de Internet. Si en esas zonas tanto alumnos cuanto profesores no tienen los aparatos necesarios para conectarse al Internet, pues hay que dotar de esa situación. Y por último, es necesario capacitar, en este caso, al sistema educativo y particularmente a los docentes para enfrentar tal situación. De hecho, Miguel, hay que también hacer conciencia de que la pandemia, que el virus lo vamos a tener por mucho tiempo. Hoy tenemos una variante, tuvimos otra hasta hace poco tiempo, y ya se está hablando de nuevas que están surgiendo en otros lados. Si no se toman a nivel planetario determinado tipo de medidas, efectivamente no se va a contener el virus, se va a seguir reproduciendo. Entonces, tomemos conciencia que vamos y que tenemos que convivir con el virus. Pero ¿cómo tenemos que convivir con el virus y particularmente en el sistema educativo? De hecho, estamos enfrentados a hacer modificaciones en nuestro concepto de sistema educativo. No estamos en una situación normal. Por supuesto que la educación no puede paralizarse, pero hay modalidades, como decía, y lo que se va imponiendo necesariamente es la versión híbrida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que combinar la presencialidad con la educación telemática, porque en la práctica, cualquier momento, incluso estando en la presencialidad, incluso teniendo las mejores condiciones, como en algunos colegios privados, alguien se enferma. Y cuando alguien se enferma, necesariamente esa aula, esos alumnos y esos profesores tienen que paralizar la presencialidad, pero eso no significa paralizar el proceso educativo, porque pueden ir a sus casas y conectarse a sus aparatos. De hecho, la versión, y esta es creo que la respuesta más sensata,
la versión a la cual tenemos que adaptarnos y construir es la versión híbrida. Entonces, la combinación entre la presencialidad y la versión virtual. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos condiciones para la presencialidad? En gran parte del sistema educativo nacional, no. Y estamos en este momento, lamentablemente, viviendo una de las pésimas decisiones que se adoptó en el primer momento de la pandemia. Recordemos que se les recortó alrededor de casi $1.000 millones al presupuesto de educación. Entonces, parte de esos 1.000 millones era precisamente el de poder enfrentar de una manera positiva todo el tema de la infraestructura. Ahora, hemos perdido tiempo y lo que no podemos de aquí en adelante es seguir perdiendo un tiempo absolutamente vital y valioso, porque las consecuencias de esto se está dando ya en dos rubros absolutamente visibles. Uno, que es la pérdida de matrícula, estamos hablando entre 150, 200.000 chicos que ya salieron y no van, posiblemente muchos de ellos, a retornar al sistema educativo, teniendo consecuencias gravísimas en sus vidas y en sus vidas y también en el país, y por otra parte, los pésimos niveles de aprendizaje, el deterioro de este problema estructural de la calidad de la educación. Entonces, frente a eso, ¿qué? Repito, la modalidad, los conceptos con los que estamos enfrentando y la línea estratégica con los que estamos enfrentando la política educativa hasta este momento de alguna manera errática, tienen necesariamente que asentarse. Miguel, yo en algunos medios y precisamente he señalado que debemos de alguna manera pedirle al presidente de la República que haga realidad uno de sus ofrecimientos de campaña, justamente para enfrentar esta situación. Y él señalaba el tema de la universalidad del acceso al Internet. Esto tiene que hacerse ya y poner metas visibles, así como estamos anunciando que todos tenemos que volver a la presencialidad. La pregunta es, bueno, ¿cómo vuelves a la presencialidad si no hay esas condiciones? Y además a la presencialidad universal no vamos a volver por mucho tiempo. Entonces, adaptemos el sistema a modalidades que precisamente den cuenta de la no paralización de la educación. Y esto yo creo que es extremadamente importante que entendamos y que se adopten las decisiones respectivas. Doctora Rosalía Arteaga, ¿cómo combinar esto que señala Milton Luna, la presencialidad, con el contacto telemático, que para lo cual se requiere el servicio de Internet, es decir, y en eso ha habido problemas, y finalmente evitar ese mayor deterioro en la educación y en la enseñanza-aprendizaje? Miguel, yo creo que desde hace algún tiempo venimos indicando ciertos lineamientos que creo yo deberían tomarse en cuenta si queremos mejorar y hacer que el proceso educativo sea exitoso y por lo tanto el país sea exitoso. Desde antes de la pandemia yo decía que teníamos que declarar una minga por la educación y que tenían que darse decretos ejecutivos de emergencia para la educación. Esto desafortunadamente no se ha hecho, porque usted ve que hay decreto ejecutivo por las cárceles. Óigame, las cárceles no estarían llenas si tendríamos buena calidad de educación. Que hay decreto ejecutivo, decreto de emergencia por la situación de seguridad, por la situación económica, porque hay una marcha indígena, etcétera. Pero lo más importante, que es la educación, no está recibiendo desde mucho tiempo atrás la atención que debería. Entonces, la minga por la educación debe ser una realidad. Y yo, precisamente ahora con la pandemia, he ideado algunas cosas que me parece deberían ser tomadas en cuenta. Si sabemos las carencias que tiene el Estado para atender, y con justicia Milton viene hablando del tema de Internet para todos, el Internet tiene que ser parte de la canasta básica, pero se queda en una declaración vacía si es que no se toman medidas específicas. Y yo creo que allí tiene que actuar el tema de la descentralización, de tal manera que sean los municipios, las autoridades locales, las que tomen a su cargo el tema de la conectividad. ¿Por qué? Porque cuando se trata de hacer una negociación tal vez para todo el Estado,
esto se vuelve más complicado. Demoran más, pero si usted en su pequeño municipio o gran municipio hace acuerdos con las proveedoras de Internet, esto podría solucionarse de una manera mucho más rápida y ágil. Es decir, que, por ejemplo, el municipio de Pimampiro diga, no vamos a tener descanso este año todas las escuelas, pero no solo las escuelas, sino los hogares de los niños y jóvenes van a tener acceso al Internet. Es un tema bien importante. Si Cuenca lo dice, si se hace todo esto con municipios y consejos provinciales, bueno, que actúen. Yo a veces no sé qué están haciendo los consejos provinciales comprando provisiones de vacunas, qué sé yo, cuando debían, de pruebas o haciendo una serie de cosas. Yo creo que a ellos les corresponde bastante dentro de los procesos de descentralización el trabajar el tema de la conectividad. Eso sería lo uno. Sabemos, por otro lado, que no hay suficientes equipos, pero al mismo tiempo sabemos que el trabajo online se ha desarrollado muchísimo y que hay oficinas de oficinas en los bancos, en las grandes empresas, que están vacías, que no va la gente a trabajar porque lo está haciendo desde su casa. ¿Qué tal si apelamos al sector privado para que done computadoras, iPads y laptops para que no haya ningún niño, ninguna persona en edad de estudiar sin su aparato electrónico que le permita conectarse? Es decir, ya tenemos dos pasos. Uno es la conectividad. El segundo, que tienen que ser simultáneos, por supuesto, sino simplemente estoy enumerando el tema de la provisión de equipamiento. Y tercero, si vemos que buena parte de los colegios privados y escuelas privadas están sufriendo la deserción de los niños y jóvenes porque sus papás y sus mamás se han quedado sin trabajo o han disminuido sus ingresos, y parece que esto va a pasar todavía durante el 2022. Ojo, los niveles de pobreza van a incrementarse. Justamente estaba viendo análisis en ese sentido antes de esta entrevista. Si sabemos eso, si vemos ese deterioro, muchos niños y jóvenes están migrando a las escuelas públicas, a los colegios públicos, de tal manera que vamos a tener un abarrotamiento que ya existía. ¿Qué hacer? Un profesor online, ni presencial, pueden dar abasto con 50, con 60 niños al mismo tiempo. Yo diría que se debería institucionalizar el tema de las tutorías y de las mentorías, tomando en cuenta a los estudiantes de los últimos años de las universidades, sobre todo las públicas, pero las privadas podrían sumarse perfectamente, que a través de esos mecanismos de vinculación con la sociedad, pero de manera estructurada, no solamente que a una universidad se le ocurre y hace unos días y a otra, no, esto tiene que ser estructurado en una conversación y en un acuerdo entre el Ministerio de Educación y las universidades para que los estudiantes de los últimos años se transformen en tutores y mentores de los niños y de los jóvenes. No me va a decir, y esto Milton lo sabe, que un profesor de una escuelita rural sabe más matemáticas que un profesor digamos que un estudiante de ingeniería de últimos años, o que un estudiante de medicina sabe más biología que un profesor. Por supuesto, siempre tendrá que haber la guía del maestro, pero si tenemos 60 niños en un aula y tenemos 6 tutores, uno por cada 10 estudiantes, que no solamente se preocupen de la parte de docencia, diríamos así, de enseñarles la asignatura bajo la guía del maestro, sino que también se preocupen de por qué el niño no se conectó o por qué el niño no asistió a clase. ¿Qué pasa con esos niños que de pronto son buenos alumnos y decaen? Está sufriendo acoso escolar, está sufriendo maltrato en su propia casa. Entonces, créame que en lugar de perder el espacio en educación, podríamos estar ganando, haciendo una especie de plan Marshall, llamaríamos plan Minga, para recuperar, porque así de grave es la situación. Miguel, Milton y queridos amigos que nos escuchan, es gravísima la situación de la educación en el Ecuador y va a empeorar. Entonces, tomemos medidas como generar las tutorías, como involucrar a la empresa privada y a los sectores locales, a los organismos locales. Mire usted lo que pasó en la cumbre del clima. Los gobiernos se comprometen, sí, en algunos casos ha habido cosas positivas como la firma reciente del presidente Lasso para extender el dominio marítimo, diríamos así, la regulación marítima en torno a las Galápagos, pero en la mayor parte de los casos los gobiernos se desentienden y quienes asumen son las ciudades. Hay el grupo de los alcaldes C5, G8, no sé qué y no sé cuánto. Ellos están tomando porque están en contacto con su comunidad. Si esto se hace en gestión climática, ¿cómo no hacerlo? Al menos la provisión de conectividad. Yo diría que con esos 3 pasos podríamos de alguna forma paliar esta emergencia. Debió hacérselo antes, lo vengo diciendo ya más de un año, pero espero que ahora que hablamos en Radio Democracia me hagan caso.
Sí, efectivamente, ojalá se procese esto. Doctor Milton Luna, esta grave situación en el sector de la educación, como bien ha señalado Rosalía Arteaga, ¿cómo lograr capitalizar para que todo el Estado, el sector privado, los gobiernos autónomos descentralizados que parecieran son parte de otro Estado? Ellos manejan los presupuestos autónomamente, pero no se preocupan de contribuir en algo que debiera ser básico y fundamental, el sector educativo? Miguel, si no establecemos la gravedad del asunto, si no somos conscientes de esto, mal se pueden tomar las decisiones respectivas. Eh, Estoy seriamente preocupado de que desde hace un buen tiempo no somos conscientes de los enormes perjuicios que estamos teniendo por este agravamiento de la crisis de la educación en el Ecuador. Cuando estamos hablando de que cientos de miles de personas, de chicos, de niños, de jóvenes, están perdiendo sus posibilidades de su vida porque salieron y no podrán regresar al sistema educativo. Si estamos hablando de deterioros gravísimos de los aprendizajes, los chicos han retrocedido incluso en sus destrezas, conocimientos, de manera muy grave. Si no somos conscientes de que esto tiene un impacto ya, pero va a tener un impacto gravísimo hacia el futuro, no podemos tomar la decisión política debida en términos, diría yo, de establecer, tal vez en esto, lo que señala Rosalía como minga, sí la minga, pero necesitamos priorizar también y sobre todo la educación en el país. Creo que hay que declarar a la educación en emergencia, porque para todo lo que estamos pensando también se requieren recursos, se requiere de voluntad política. Y la voluntad política, y aquí adhiero con lo que señala Rosalía, y por eso me gusta el concepto de Minga, es cómo todos, desde nuestro particular rol y posición, contribuimos para tal objetivo, en este caso, sacarle la educación adelante por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Entonces, de hecho, es establecer los conceptos de corresponsabilidad clarísimamente. El Estado que, con sus recursos, garantizando estrategias adecuadas, las familias, cómo vamos a contribuir los padres y madres de familia para que esto se dé, porque si no, no sale tampoco adelante el tema. Los gobiernos locales, como bien se ha señalado, y aquí yo aprovecho nuevamente esto para agregar un punto propositivo, y un punto propositivo de reorganización es la reorganización inmediata de los sistemas educativos en términos de un concepto clarísimo y básico que está en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es garantizar el derecho de la educación de calidad cerca a la casa, sea en las zonas urbanas o sea en las zonas rurales. Esto va a ayudar de aquí en adelante, y esto es un tema estratégico, a que la escuela, que no tiene que ser grande, el colegio, que no tiene que ser grande, esté a 1, 2, 3 cuadras de la casa de los niños. Con esto nos ahorramos en combustible, en seguridad, en cantidad de cosas. El principal problema o el principal elemento o espacio de contagio en las zonas urbanas seguramente no son las aulas hacinadas, de hecho, pero también son los buses. Si tenemos las escuelas cerca a la casa, me parece que solucionamos un tema muy grande. Por eso es lo que en Europa, que tienen esta fórmula, pueden y no han suspendido en mucho la presencialidad, porque parte de sus situaciones que estructuralmente las escuelas estaban organizadas de esta manera. Entonces, este es un punto que debe ser parte de la agenda de los municipios. El municipio de Quito, por ejemplo, debería liderar esta estrategia. Pequeño, probablemente más fácil. Entonces,
en la educación, obviamente no miedo de conocer que vamos por quisiera formularle una pregunta final a la doctora Rosalía Arteaga, antes de volver con Milton Luna. ¿Usted es partidaria también de declarar la prioridad? Siempre debe estar en primera línea la educación, pero declarar la emergencia y contribuir en esta minga de la que he hablado para afrontar esta grave situación. Sí, totalmente de acuerdo, Miguel. Propuse ya hace algún tiempo, Milton lo sabe, la declaratoria de Minga de la educación, precisamente a través de un decreto ejecutivo que podría de esta forma canalizar de mejor manera recursos y contratación ágil para solucionar los problemas. Por ejemplo, el tema de las escuelas comunitarias, yo fui de las que me opuse, pero tenazmente, y usted recordará, Miguel, porque algunas veces me hizo entrevistas en oposición a las mastodónticas escuelas del milenio, que lo único que hicieron fue diluir los recursos de la educación y en algunos casos hasta prestarse para corrupción, como se ha manifestado en algunas situaciones de contratación pública. Pero evidentemente esas escuelas mastodónticas agravan los problemas. Yo decía en esa época, porque ni siquiera pensábamos que podía haber una pandemia, que agravaba el tema de la seguridad para los estudiantes. Más difícil controlar microtráfico si usted tiene miles de estudiantes y no tiene unos cuantos, cientos a lo mejor en una escuelita comunitaria. Usted puede detectar y tener una relación más cercana con los padres de familia, porque una de las tragedias que se ha dado antes de la pandemia fue el desarticular hogar y escuela, de tal manera que los padres de familia ni siquiera conocían a los profesores y viceversa, y no sabían qué problemáticas pueden tener los niños en sus casas. Esto, de alguna forma, diríamos, ha vuelto a darse cuenta la gente de la necesidad de la relación escuela-casa, porque los papás y las mamás han tenido que obligatoriamente, al estar en la casa, un poco actuar de guías, en el mejor de los casos, de sus estudiantes, de sus hijos, porque no les quedaba más remedio. Concuerdo en el tema de que lo online vino para quedarse. Siempre tendremos esa modalidad blended o híbrida, como la llamamos en español, y que tiene que ver con el uso de las tecnologías, que además son positivas y que nos dan unas oportunidades que antes no teníamos, como esta entrevista, por ejemplo, sin necesidad de desplazamiento, pues lo estamos haciendo utilizando una plataforma tecnológica, pero también tenemos que estar conscientes de que la riqueza de lo presencial, sobre todo en tempranas edades, con niños y jóvenes, es fundamental. Por ello yo sigo apelando a la comprensión de los gobiernos, en este caso del gobierno actual y de la ministra de Educación, para que se corrijan aquellos temas que tienen que hacerse en las escuelas con agilidad muy grande. Sabemos que no es fácil, por eso apelen. Yo he visto que para el tema de la vacunación se apeló a las empresas privadas para que abran sus espacios y que allí se vacune, que las empresas colaboren con personal, que las universidades colaboren con personal. Es decir, esto sí se puede hacer. ¿Por qué no se lo hace frente al sistema educativo? Es la gran pregunta que me vengo haciendo desde hace algún tiempo. Declárese en emergencia, sométase todo a los dictámenes de lo que tiene que hacerse en una educación de calidad y apelemos al sector privado, a los gobiernos locales, para que nos ayuden a solucionar los problemas evidentemente que existen, desde espacios saludables hasta las tutorías que he mencionado. Milton Luna, ¿cómo contribuir en este sentido con esta idea de la minga para que todos, al unísono, sector público, sector privado, gobiernos autónomos descentralizados, pudieran contribuir para rescatar al sistema educativo e impulsarlo? Yo me sumo con entusiasmo a lo que reitera Rosalía. Dice Rosalía, para el tema de las vacunas, el presidente de la República nos convocó a todos, empresas, universidades, en fin. Creo que ha llegado el momento de elevar el nivel de decisión a ese. Es decir, el presidente de la República debe efectivamente liderar el rescate de la educación en el Ecuador en esta situación de crisis. Y yo creo que nadie, absolutamente nadie se va a negar en poner el hombro. Entonces, si algo tenemos que aprovechar este grave momento es para que al menos
uno, dos, tres temas, y en este caso el tema de educación nos una. Creo que tenemos una necesidad de unirnos, y en este caso la educación es el espacio ideal de convocatoria, porque nadie se resiste ni es inconsciente alrededor del tema de la educación. Todos somos conscientes o deberíamos ser. Entonces, sí diría que el propio presidente de la República, en este caso, debe colocar dentro de su agenda de prioridades y convocar a esta gran minga por la educación. Eso implica, Milton, una voluntad de todos los sectores y primero concienciar sobre el tema y segundo, actuar eficazmente. Necesitamos este momento concienciar y movilizarnos. Basta ya efectivamente de quejarnos. Es importante ser conscientes, sacar datos, informarnos. Sí, el tono es el que hay que cambiar. Yo creo que hay que pasar a propuestas. Y parte de las propuestas es colocar metas. Es decir, sí, necesitamos Internet universal. ¿Pero cuándo? ¿En qué fecha? ¿Qué porcentaje sobre la mesa? Digo, entre otros temas absolutamente urgentes que tienen que plantearse. Y también, ¿a qué nos comprometemos en este caso los padres de familia? Y sobre todo, yo creo que es una gran oportunidad de establecer esta relación escuela-familia, pero también establecer la relación escuela-comunidad. Es decir, ese era el concepto de la nueva escuela, es el concepto de la nueva escuela. Es decir, establecer esa relación que permita volverles más pertinentes a los aprendizajes, a los conocimientos, pero también recuperar esa sinergia que viene desde la sociedad y la energía que se puede entregar desde los niños y desde los talentos. Bien, quiero agradecer a la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador, y al exministro de Educación, Milton Luna, por el aporte, por esta guía y por volver a hablar, esto que debiera estar en la agenda diaria, permanente, la calidad de la educación, cómo rescatar al sistema educativo en medio de la pandemia, pero no podemos dejar que se vaya por la borda al sector educativo ecuatoriano. Muchas gracias a Rosalía y a Milton. Gracias, Miguel. Si me permite solamente una pequeña acotación, se extendió el plazo del concurso de excelencia educativa. Usted nos ha ayudado siempre a difundirlo hasta el 21 de febrero. Hasta el 21 de febrero los maestros y maestras podrían participar en el concurso que fue convocado y que por petición de ellos mismos hemos prolongado la fecha. Pueden mirar en nuestra página web y allí encontrarán las bases del concurso, pero saber que hasta el 29 de febrero pueden presentarlo. Muchas gracias y bien, buenos días. Bien por ese trabajo que siempre hace la Fundación Fidal a la cabeza, Rosalía Arteaga. Muy amable. Que todo sea por el mejoramiento de la educación. Muchas gracias. Cerramos la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y les recordamos a todos nuestros seguidores, recuerden a seguir cuidándonos con rigurosidad, que el Ecuador está activo, con un semáforo de protección. Verde, solo 2 cantones, Chuchufindi y Sucumbíos, 26 en condiciones de semáforo en amarillo, y la gran mayoría estamos, 193 cantones de los 221 en semáforo en rojo. Por tanto, a cuidarnos con responsabilidad, porque lo que hagamos o dejamos de hacer nosotros puede complicar la salud hasta la muerte del resto de ciudadanos. Muy buen día, feliz lunes, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esa jubilación que siempre has querido junto a tu familia, disfrutando de tus nietos y teniendo tranquilidad, puede empezar a construirse desde hoy, con esfuerzo, planificación y una cuenta de ahorro programado para disfrutar la jubilación que tanto quieres. Abre tu cuenta de ahorro programado ingresando a